Kerem Bürsin reacciona. Y al fin sabemos la razón secreta de la molestia de Hande Erçel. Esto se pone bueno, gente, esto se pone bueno. Ustedes saben que siempre andamos con el ojo puesto en Kerem y Hande, ¿verdad? Desde que terminaron hemos estado especulando, queriendo saber qué pasó porque todo terminó de repente. Y ahora, parece que tenemos pistas frescas, y vaya pistas. Resulta que Kerem, nuestro Kerem, ha dado una entrevista, y vaya lo que dijo. No dijo nombres, ojo, no seamos mal pensados, pero sí dejó caer unas cositas que nos hacen pensar muchísimo. Dijo que él cree que a veces las relaciones se acaban por diferencias de perspectiva sobre el futuro. Uf. Eso suena tan vago y tan a la vez tan específico, ¿no creen? Es como decir la cosa no funcionó pero con palabras más bonitas. Pero aquí viene lo gordo, el salseo de verdad. Mientras Kerem hablaba de perspectivas de futuro, resulta que Hande, nuestra Hande, estaba en otro lado, lanzando unas indirectas que, madre mía. Muchos dicen que ella reaccionó a algo que él dijo en la entrevista. Y la indirecta, según lo que he podido investigar, fue algo así como que ella está enfocada en su carrera y en su crecimiento personal, y que no tiene tiempo para energías negativas o dramas innecesarios. Zas. Para ser honestos, esto suena a que la cosa fue más allá de unas simples diferencias. Yo lo que creo que está pasando aquí es que Kerem, quizás sin querer, abrió una caja de Pandora con esa entrevista. Y Hande, que es súper inteligente, sintió la necesidad de poner sus cartas sobre la mesa, o al menos, de mandar un mensaje claro a su ex. Muchos dicen que Kerem se arrepiente, que ha vuelto a mirar hacia atrás. Pero yo sospecho algo más. Sospecho que esta molestia de Hande no es reciente, sino que es la gota que colmó el vaso de una situación que venía de antes. Quizás Kerem quiere volver o quizás solo está siendo honesto sobre lo que siente, pero Hande, al ver que se habla de ello públicamente, sintió la necesidad de defender su espacio y dejar claro que ella está en otra onda. Imagínense la situación. Él habla de futuro, de perspectivas, y ella, que está súper enfocada en sus proyectos, en su éxito, siente que esas palabras pueden interpretarse de una manera que no le beneficia o que la ata al pasado. Es como si Kerem dijera, esto es lo que veo, y Hande respondiera, pues yo veo otra cosa y no me voy a quedar a escuchar lo tuyo si no suma. Lo que sí es cierto, es que esto aviva la llama del debate. ¿Qué futuro ve Kerem que Hande no comparte? ¿Son tan diferentes sus planes de vida? ¿O es que Hande ya pasó página y no quiere ni escuchar hablar de él, especialmente si él empieza a mencionar el pasado o posibles arrepentimientos? Y ahí está el punto clave, ¿no? Si Kerem está hablando de futuro y Hande de carrera y crecimiento personal, ¿está Hande diciendo que el futuro que ve Kerem no incluye a ella o que no va con ella? Porque si ella está tan enfocada en sí misma, no creo que necesite mandar indirectas, si no fuera porque las palabras de Kerem le afectaron de alguna manera. Me da la impresión de que Kerem quiso ser diplomático, pero al final, solo consiguió reabrir viejas heridas o crear nuevas. Y Hande, en vez de quedarse callada, decidió ponerle un freno. Es un juego de poder, de quien controla la narrativa. Y en este momento parece que Hande está intentando tomar el control. Así que, ¿qué pensamos? ¿Creen que las palabras de Kerem fueron un error y por eso Hande se molestó? ¿O es Hande la que está reaccionando de forma exagerada ante algo que Kerem dijo de forma inocente?